Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y damos inicio a Pauta Semanal para analizar el acontecer nacional y regional de esta última semana. Semana marcada a nivel regional por este brote en el caso de coronavirus, lo cual nos tiene por segundo fin de semana con una cuarentena que nos restringe el tránsito libre este fin de semana y también respecto a la evolución de la región de estos casos, porque también ahí está la amenaza o el fantasma de tener nuevamente una cuarentena. Pero precisamente del tema de lo que está pasando y lo que ha ocurrido con esta crisis sanitaria nacional, yo quisiera, junto con darle la bienvenida a Gabriel, Hernán y Eduardo, como todas las semanas, quizá llevarlo a los efectos que ha tenido esto, para abordar en una parte del bloque, y después nos iremos a temas nacionales contingentes. Les quiero leer textual. Si se retira el 10%, comillas, nos vamos a transformar en un país bananero, pobre y desigual. Eso lo dijo el ministro Palacios hace unos meses antes que se aprobara este retiro del 10%. Pero el propio ministro esta semana señalaba que el dinero del retiro del 10% está reactivando la economía. Pareciera una contradicción. Al margen de esta evidente cambio o voltereta, en este caso el personaje, el mismo ministro Palacio, ministro de Economía del gobierno del presidente Piñera, lo cierto es que se han ido derribando algunos mitos para ambas partes. Decir que efectivamente todo este acabose o fin de que podíamos tener de la República por este retiro, se ha visto que hay una ayuda. Desde el punto de vista conceptual, claro, hoy día son los privados, los ciudadanos, los que están aportando más para sobrevivir esta crisis que el propio Estado. Ahí estaba la comparación que este 10% iba a valer al orden de 20.000 millones de dólares y el Estado hoy día poco más está entregando 12.000 a través de distintos beneficios. Y están llegando lentamente, no como todos quisiéramos, pero están llegando. Pero lo cierto es que este 10% ha venido a reactivar o de alguna manera amortiguar la recesión en la que está el país, y eso es una buena noticia. Sin embargo, decir que este retiro también logró iniciar algo que nos debe llenar de vergüenza como país, como sociedad, que tiene que ver con la enorme cantidad o el porcentaje de casos donde la pensión por alimento, muchos niños, pareciera ser que esto lo viene a develar, la cantidad de casos de personas que no cumplen con esa obligación moral, ética y también judicial, y en eso ha habido una autocrítica del Poder Judicial esta semana precisamente para abordar este tema, en el entendido de que claramente esto es algo que nos da vergüenza. Yo quisiera escuchar su opinión respecto a estos dos temas, efectos colaterales producto de esta pandemia, que tiene que ver con el retiro de la AFP, algo que se veía lejano, pero también que tiene efectos afortunadamente positivos en términos de la economía, que está dinamizando un poco la economía o está evitando una caída mayor, lo cual es una buena noticia sin lugar a dudas. Y otro elemento también por el otro lado, para demostrar esto de que la plata de la AFP no estaba y la verdad es que aquí se ha visto que también había una respuesta de la industria en términos de una medida como esta, tener una capacidad de respuesta, yo diría, adecuada, salvo algunos inconvenientes que también se han registrado. Así que partimos pauta semanal como para analizar. Yo quisiera estos efectos colaterales de esta pandemia que tienen que ver con este retiro del 10% y también lo que se ha evidenciado con esta vergüenza, yo diría vergüenza nacional, de ver la cantidad de niños que no reciben su pensión de alimentos, no reciben ese derecho, y a lo cual el sistema público judicial pareciera ser que también tiene que modernizarse para precisamente satisfacer o hacer cumplir ese derecho que es de los niños. Muy buenas tardes, muchachos. ¿Quién quiere partir? Hernán, quizás por el lado judicial, esta autocrítica del Poder Judicial y también tu impresión respecto a lo que ha ocurrido con este 10% de retiro de la AFP. Retiro, por cierto, voluntario.
Sí, voluntario, bueno, lo que dice el ministro Palacio son dimensiones distintas, ¿ya? Porque efectivamente, no porque lo diga el gobierno o un ministro de gobierno, aquí había casi unanimidad de todos los economistas, incluso hasta un economista del Frente Amplio, decía que esta no es una buena medida. O sea, eso no hay que perderlo de vista. O sea, cuando el ministro Palacio decía estas palabras, ¿cierto?, de que se convierte en un país bananero, es porque estaba advirtiendo que efectivamente económicamente este no es una buena medida. Lo dijeron todos. O sea, decir ahora que esto reactiva, bueno, frente a un hecho consumado, como fue el retiro, frente a un hecho consumado, bueno, tenemos que ver las bondades. Todos sabemos que el caso personal yo estaba de acuerdo con el 10%, pero los economistas, todos, ¿cierto?, de la concertación, de la nueva mayoría, del Frente Amplio, dijeron todos que esto es una mala medida económica y que afecta a las pensiones. Afectará a 10.000 pesos, 20.000 pesos, 5.000 pesos, pero las afecta. O sea, no se estaba mintiendo en eso, ¿ya? Así que son dimensiones distintas. No hay una contradicción ni, en mi juicio, una voltereta en esto del ministro Palacio, sino que, dado el hecho consumado que se retira el 10%, vemos lo positivo, que es el aumento en el consumo, que podría reactivar, aunque esto también hay que tener ojo que puede ser transitorio, porque una economía no se sostiene solo con consumo si no hay producción detrás, si no hay inversión detrás y tampoco hay ahorro. O sea, esto puede ser transitorio, ¿no? Una golondrina no hace verano, ojalá que sí la haga. Pero convengamos que en realidad ha venido en ayuda a muchas familias, efectivamente. Ese gran tema, claro, entre que el Estado dé una respuesta, como hoy día la está dando en algunos casos con el bono de 500.000 pesos, versus no tener, porque la gran crítica era eso, que no estaba llegando la ayuda ofrecida o anunciada por el gobierno. Claramente, entre no tener nada y esta salida, que sin lugar a dudas efectivamente tiene un efecto en el largo plazo, no había por dónde perderse. Y también convengamos que esto ha activado esta economía, a lo menos desde el punto de vista local, y en ese sentido ha prolongado un poco la vida de muchas pequeñas y medianas empresas. Eso es un dato de la causa, ¿no? Sí, pero también hay que ver y sale en los diarios, porque no es un tema menor. O sea, uno ve que mucha gente esta plata lo está utilizando no para comer, no porque está en una situación muy angustiante, ni mucho menos, para comprarse quizás, cambiar vehículo, gastar un vehículo, para el televisor, para la línea blanca. O sea, no nos engañemos, sí, es lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. O sea, aquí hay un porcentaje efectivamente importante que necesitaba para comer, pero también un porcentaje también importante y no menor que lo prefirió sacar. ¿Saben por qué? Porque la gente me cuenta, porque lo prefiere tener en su poder, ellos, antes que en la AFP. No porque estaba necesitado, fue curioso. No porque necesitaba urgentemente, era porque necesitan lo que tienen en su bolsillo, ¿cierto? Otras personas me han dicho que lo van a ahorrar. O sea, aquí hay que... pero siempre juicio de esto, la medida creo que era necesaria, pero tampoco hay que okay. Y respecto de las pensiones alimenticias, es un problema súper complejo, efectivamente. Por ejemplo, la persona que está en la informalidad. O sea, es difícil, muy difícil que cumpla la pensión alimenticia si no tiene contrato de trabajo o simplemente no quiere tener, ¿no? Porque tampoco la idea es muy complicado, muy complejo. En la práctica no es fácil. A veces le dicen, oye, pero ¿cómo si esta persona yo lo veo trabajando? Claro, pero no es fácil, porque muchas personas ocultan su renta, ¿cierto? Porque trabajan sin nada y le pasan el dinero al empleador, se lo pasa así. ¿Cómo lo hacemos, cierto? Hay fórmulas de investigación dentro del mismo procedimiento de familia, pero eso tendríamos que estar replicándolo mucho y el sistema tampoco da para eso. Entonces, ciertamente puede haber una culpa, pero también es cierto, y yo no hay que la realidad no da muchas veces, porque la persona, para terminar, la persona que tiene un contrato de trabajo y que utiliza, fácil. La persona que tiene honorarios y da boletas, fácil. O sea, aquí no hay negocio, ¿cierto? O el empresario, fácil, ¿cierto? O relativamente sencillo. Pero ¿qué pasa con la persona que no puede mostrar renta? O esa persona que me han dicho, oye, pero mira, yo sé que está ganando 800, 900.000 pesos, pero lo hacen un contrato por el mínimo. ¿Cómo se logra esto? La verdad, y la práctica es difícil, no es que el sistema esté fallando, porque siempre se puede fallar, siempre se puede engañar el sistema, y eso lo sabemos. Así que
este media culpa puede hacer bien, pero también es cierto que la práctica no es tan fácil como la gente piensa. Si la persona está el deudor de pensión alimenticia está en la informalidad. Eduardo, ¿nos transformamos en un país bananero, como se anunciaba frente a esto? ¿O simplemente hay un sentido de realidad y que demuestra que también aquí hubo declaraciones más ideologizadas o poco sensatas, o que no fueron capaces de entender el problema que estábamos viviendo la mayoría de los chilenos? Ahí también te complemento la pregunta, porque también salió el debate de que algunas personas trataban de imponer de alguna manera qué tenían que hacer con este 10%, y en realidad la verdad es que ahí cada persona puede definir qué tiene que hacer. Finalmente son sus recursos, eso es lo que finalmente se estableció aquí. Los recursos, personas la utilizarán para en medida urgente, pero hoy día no dejó llamarme la atención en un noticiario nacional. Una persona lo que quería era retirar su fondo porque quería salvaguardar que una persona fallecida de su familia no la retirara y quería pagar una deuda en el cementerio. Eso es tan legítimo como aquella persona que quisiera ocupar este fondo para hacer un artículo, un televisor, etcétera. Ahí hay un tema que sin lugar a duda que es bueno analizar, porque nos llenamos de frases que generalizan, y esto de transformar un país bananero, lo cierto es que estamos alejados de aquello, ¿no? ¿Qué piensas tú, Eduardo? Así es, yo creo que los medios de comunicación y un sector importante de la derecha tiene una mirada de la gente como si fueran tontitas. Entonces muestran un par de cámaras de la gente comprando un plasma y dicen, la gente está comprando plasma. Mira, hubo más de 7 millones de retiros, 8 millones. ¿Alguien me puede decir si tiene estadística de cuántos plasmas se compraron? Yo les puedo asegurar que más del 90-95% de la población ha dedicado las plata que han retirado para solucionar problemas básicos, ¿no es cierto?, de su vida. Eso es la verdad, sí. y no andan inventando cuentos como que la gente salió a comprar plasma como condenado. Claro, seguramente entre 8 millones, si hay un porcentaje menor, 3-4% que hace eso no genera una realidad para todo el mundo. Entonces hay una mirada, yo diría, de cierto desprecio por la gente común y corriente, que a lo mejor ante una mala política pública, porque aquí el amigo Ferreira decía que una mala medida esta del retiro del 10%, y que todo el mundo coincide en eso, pero por supuesto, una mala medida ante las malas medidas del gobierno. Fíjese que dos de las medidas más importantes que el gobierno se vanagloria de haber hecho, una es el AFC, que es con plata de los trabajadores. La segunda es el 10%, que es el con plata de los trabajadores. Es decir, la más importante de las medidas, ¿no es cierto?, que han ido en ayuda de la población, no son las cajas, que por lo demás no llegaron a todo el mundo o que llegaron tarde. Son precisamente los ahorros de los trabajadores que han tenido que forzadamente retirar porque el gobierno no hizo lo correcto, lo que siempre se le dijo que hiciera, vaya en directa ayuda a las personas. Mira, hoy día escuchaba al presidente de la Cámara de Turismo a nivel nacional, en una entrevista en una radio, y él decía, mire, ¿cómo les ha ido a ustedes? Mal, pues decía. Nosotros del total del FOGAPE solamente hemos recibido un 3%, porque todos los bancos, salvo el Banco Estado, nos miran, ¿no es cierto?, con cierto recelo, porque somos una industria que está complicada, ¿no es cierto?, que es riesgosa, que nadie sabe cómo se va a desarrollar en el futuro, y por lo tanto la verdad es que nosotros esas medidas no han tenido ningún efecto. Y eso ha ocurrido en innumerables casos, ¿no es cierto?, como también la ficha, ¿no es cierto?, social, ¿no es cierto?, que no ha podido ser llenada completamente por las personas, y por lo tanto no han tenido acceso a gran parte de la población, no ha tenido acceso, ¿no es cierto?, a los bonos que el gobierno ha implementado. Entonces, ante malas políticas públicas, la gente ha tenido que recurrir a una medida que obviamente impacta en su bolsillo, como suelen haber sacado el 10% de sus pensiones. Pero me parece de una grosera intervención en la mente de las personas pensar que todo el mundo anda comprando plasma. La propia ministra, ¿no es cierto?, diciendo, ojalá que no compre plasma. Y lo primero que muestra la televisión es unas cuantas personas comprando plasma. Yo insisto, la mayoría de las personas va a usar los recursos para resolver sus problemas de vida, porque este gobierno ha sido un inútil para resolver sus problemas de vida, con plata de los chilenos, donde teníamos 24.000 millones de dólares para resolver un problema, ¿no es cierto? Y resulta que el 70% de esa plata se va a ir a parar, de acuerdo a las proyecciones que hay hoy día, a la gran industria, para resolver sus problemas de financiamiento. Entonces, mire, yo creo que efectivamente vamos a estar complicados.
Dicen que este país va, según el Banco Mundial, va a tener este año una caída cercana al 5% o algo así, no al 3% o 3,1% que se suponía que era. Y eso es un impacto grave. Se supone que a esta altura del partido ya hay más de 3 millones de desocupados. 3 millones de desocupados. Y se supone también que, de acuerdo a las cifras de los que son expertos en esta materia, yo no estoy inventando cosas como las inventa Ferreira, van a haber cerca de 5 millones de desocupados. Entonces, claro que hay una crisis grande, y ha sido por la incompetencia del gobierno, que está resolviendo algunos problemas. Creo que, por ejemplo, el ministro París ha hecho mejor las cosas. Tomó un barco que se estaba hundiendo, ya llevamos 14.000 muertos de acuerdo a las proyecciones de la OMS, 10.000, ¿no es cierto?, los que realmente infectados. No somos los mejores, estamos ahí en el top 10, ¿no es cierto? Pero hemos ido mejorando, y yo creo que la situación se viene más complicada todavía en el futuro cercano. Sobre todo lo que tiene que ver con la actividad económica, la cesantía, que va a golpear fuerte, y principalmente a esta región, donde el turismo es un elemento fundamental. El turismo es una de las áreas de economía que además es considerado, ¿no es cierto?, en los planes, ¿no es cierto?, de desarrollo de la región, más importante. Sin embargo, hoy día está golpeada, no tiene ayuda y no tiene para cuándo resolver sus problemas. Con respecto al tema de las pensiones, me gustaría agregar que efectivamente pareciera ser que las leyes no tienen el impacto o no son eficaces, que haya solamente un 16% de los que son demandados por sus hijos, no por las madres, porque las madres son las que implementan, ¿no?, por sus hijos para que tengan ayuda, solamente un 16% pague. Es una vergüenza. Es una vergüenza de las personas y también una vergüenza del país. Y por lo tanto, ese es un tema que tiene que prontamente ser solucionado con medidas eficaces. Y existen esas medidas eficaces y los han querido implementar, porque muchos de estos papitos de corazón efectivamente se han dado cuenta que es fácil no pagar, pues. Se cambian de domicilio, si son ubicados, repactan a 48 cuotas, a 60 cuotas, inventan pobreza donde no hay, etcétera, etcétera. Y eso obviamente tiene que acabar. Tiene que el país entender que son los niños los que están siendo perjudicados al no poder, ¿no es cierto?, hacer uso de sus derechos en esta materia. Gabriel, tu partido ha marcado un sello distintivo dentro de la coalición que gobierna, que es un sello más social, y se ha hablado de la derecha social. Y precisamente lo que estamos aquí todos preocupados, de que esta crisis está lejos todavía estamos lejos de salir, pero este alivio que se está materializando con este retiro del 10%, también hemos dicho que va a ser acotado, irá a durar un plazo, y en forma paralela lo que se debiese esperar es una reactivación económica o una manera de evitar que sigamos cayendo económicamente, porque la tasa de cesantía ya es alta y las proyecciones que plantea Eduardo son las que plantean los especialistas, van a seguir creciendo. En ese sentido, este sello más social, de ir un poco al hueso, de tratar de, como gobierno, como Estado, dar una respuesta adecuada, en ese sentido ustedes han tenido avances y también a veces retrocesos. ¿Cuál es hoy día el estado de esa mirada? Y por favor, tu opinión respecto a lo que han planteado tanto Hernán como Eduardo. Sí, la verdad es que a lo menos a nivel interno dentro de Renovación Nacional se dan estos debates de cuánto debiese asumirse por el Estado, entendiendo cuánta calculadora le ponemos y cuánto del rol político se ejerce. Y han sido discusiones que, más allá de mantenernos en distintas posiciones, yo no veo divisiones ni escisiones entre las posiciones, pero sí también han sido cuestiones tan polémicas que en algún momento terminaron con amenazas de salirse de la bancada o de tomar otros rumbos. La verdad es que esto se dialoga a nivel interno, se ven las posiciones, y la verdad es que la medida desde los sectores más liberales de RN ha sido la tolerancia y dejar de que a lo menos todos quienes participan de política puedan defender sus puntos de vista. Y aquí quiero llegar a los primeros puntos. A propósito del ministro Palacio, hay una derecha
de la cual yo no me siento parte, que es bastante tecnócrata y economicista y que ve con malos ojos medidas que son de acción política, y lo que se necesita hoy en día, lo que nos pidió la ciudadanía en la calle desde el 18 de octubre fue mejor política y más política, de la buena política. Y yo creo que con eso se llega al buen puerto de hoy contar con el 10% más allá de lo regresivo, lo que de quienes se benefician de esto. Y aquí quiero llegar a un segundo punto que también es transversal de los temas que estamos hablando, que es esta generalización que hacemos de las personas o de la sociedad o de grupos de personas como si fueran todos con un molde, y la verdad es que cada individuo uno respeta que tenga sus propios caminos y destinos y sus propias responsabilidades. Además, yo creo que si es fruto de tu trabajo, algo tan tuyo como tu fondo que era inicialmente para tu jubilación, pero que hoy está siendo parte de las medidas de solución para una situación financiera difícil, generalizada, seas tú quien vea qué puede o no debe hacer con ese dinero. La verdad es que yo veo con buenos ojos, no lo que está pasando en la economía, pero algunas situaciones que vemos en lo cotidiano. Hay gente que sí está pasando hambre. Había una clase media, se le dice, estos sectores medios que gracias a la modernización en los últimos 20 años salieron de la pobreza y estaban teniendo acceso a mayores comodidades. Hoy están pasando hambre y necesitan alimento, necesitan abrigo, entre otras cosas, y la verdad es que esas necesidades eran de 30 años atrás y están renaciendo producto de la pandemia porque tenemos los mercados mucho más restringidos y no se puede acceder a estos intercambios voluntarios con facilidad, o no se puede acceder a producción con facilidad por cuidado de la salud, que es lo primordial. En esto también el tema de las pensiones de alimentos, uno ve que pueden haber muchos casos, hay que dimensionar cuántos de estos son dolosos, cuántos de estos son por irresponsabilidad de un padre. A mí parecer un buen padre debiese hacer lo imposible por proveer a su hijo por un vínculo cercano que no se lo va a dar el Estado. Pero yo separaría la individualidad de esta generalización que se hace, y lo que sí se requiere de parte del Estado es mejorar sus órganos, no sé si persecutores o fiscalizadores, o las medidas que utiliza para presionar esto, porque finalmente, tal como decía Eduardo, en esto estoy de acuerdo con él, son beneficios para el niño, el que está creciendo, y son más que necesarios. Gabriel, solo para ir al corte y a la pausa, pero yo creo que no es un beneficio al niño, es un derecho, y primero tenemos que reconocer que es un derecho de los niños. No se trata de un beneficio, no se trata de caridad, simplemente es un derecho, y en eso creo yo que es una vergüenza nacional la cifra, independiente de la complejidad, para poder hacer cumplir esa sentencia judicial. Vamos a la pausa y volvemos en Pauta Semanal.